Buenas noches amigos, seguidores y discípulos. Todavía cuidándome, estoy grabando un nuevo clip. Esta semana hemos hablado de los mundos espirituales, dimos una reseña general el día lunes. El martes hemos hablado de los ángeles. Hoy miércoles nos toca hablar de los comúnmente llamados demonios. Si bien la palabra demonio, insisto, vendría del griego daimon, y daimon no significa ser maligno. Daimon lo único que significa es semidios. Entonces habrían daimones buenos y malos. Pero ya cuando hablamos de las jerarquías bíblicas y cristianas, las judeo-cristianas para ser exactos, típicamente se habla de Satanás. Pero seamos francos, el nombre Satanás no es propiamente un nombre, no es un nombre propio, es un título que significa el que acusa. Ha-Shaitan es el acusador. En buen castellano, el fiscal en una corte de justicia. Es el que dice, no, este hombre ha cometido estos pecados o esto. Es el que proclama ante Dios las faltas y pecados de las personas. Y por tanto no sería malo. Es más, se dice que ese Ha-Shaitan, ese Satanás como se le conoce, sería el ángel Samael, que algunos lo colocan a la misma altura de los arcángeles. Algunos dicen que es el arcángel Samael, porque se dice en textos de la Cábala, textos básicamente judaicos, que se sienta a la derecha de Dios, le hace en el sitio de preferencia, en el mejor sitio, le hace, sería algo así como el ángel favorito, para que Dios pueda confiar en él cuando le diga, mira, este falló en esto y lo otro, no, dice que es muy bueno, pero no, que, como digo, es el acusador. Pero ya, dejando eso de lado, así como se habla de los cielos, y esto lo mencionamos el día lunes, también la Biblia habla de los infiernos, pero sin dar mayores datos. Pero en los textos bíblicos la palabra infierno se refiere a planos, plural, inferiores. La palabra infierno viene del latín inferius, debajo de, o sitio, digamos, el sótano sería el infierno de una casa. Entonces, habría N infiernos, así como hay N cielos. Y esos infiernos, la tradición dice que están regidos, cada uno de ellos, por un príncipe de los demonios. Aquí no hay una mayor explicación. No se habla de principados de los demonios, pero sí se habla de los príncipes de los demonios, que serían las autoridades sobre un infierno dado. Si quieren seguir la lógica de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hay un infierno, para los lujuriosos un infierno, para los mentirosos un infierno, en fin, él se agarra a los pecados capitales para fabricarse 7 infiernos. Pero esto no es bíblico, esto es poético. Lo que sí se habla, otra aclaración que hay que hacer. Lucifer, que es el nombre que más comúnmente se le da al más de los demonios, ya sea el rey de los demonios, Lucifer, cosas por el estilo. En la realidad, la frase bíblica que aparece en Isaías, que dice lucero de la mañana, el lucero de la mañana es una frase que alude a Nabucodonosor, el rey babilonio, si quieren, que se proclamó Dios y él estaba por encima de todos los dioses. Y ahí es donde le dice, ¿cómo has caído, Lucifer? Tú que te proclamabas el lucero de la mañana, ¿cómo has caído
al abismo. Entonces, ahí es que se habla de los ángeles que cayeron del cielo al infierno porque fueron ángeles rebeldes, ángeles malos, cosas por el estilo. Ahí la cosa es bastante discutible, porque eso es tradición, interpretación. Incluso cuando se habla de los demonios que tientan, de lo que estamos hablando sería de ángeles que ponen tentaciones para juzgar a las personas, para ver si su fe es real, si cumplen o no cumplen. Entonces serían los que sí ponen el palito para ver si la persona se tropieza o no, pero básicamente para evaluar a la persona, no por maldad. Todos estos conceptos son ajenos a la mayor parte de las líneas cristianas que no suelen entenderlos. Otro factor que también se pasa por alto es que no solamente se habla de Lucifer y de demonios masculinos, sino que se habla de Lilith. En realidad, Lilith y Nahema, N-A-H-E, Nahema, se dice que fueron las primeras esposas de Adán, que Dios le dio a Adán 2 esposas, Lilith y Nahema. Pero Lilith se le llama la madre de los demonios porque se dice que copulaba con animales, bestialismo, y Nahema era lujuriosa y mentirosa. Entonces como que las echan del paraíso y le fabrican a Eva sacándola de una costilla para que no viniera de otros reinos que podían estar contaminados, que serían los infiernos. Pero todo esto es tradición judaica. No hay una documentación clara. Pero sí se habla de Lilith como la madre de todos los demonios, lo cual es bastante discutible, ¿no? En ese caso lo que pasaría es que Adán tuvo hijos con Lilith y esos hijos fueron los demonios, lo cual sería un absurdo, porque se supone que los demonios estaban ya antes, sino como la serpiente tentó a Eva. Pero bueno, por lo demás hay algunos demonios que se mencionan por nombre. 2 que les pueden resonar son Amón, en realidad Amón o Amón-Ra era el nombre que los egipcios le daban al sol, al dios sol. Entonces estos nombres, Amón y Baal, que parece que es una deformación de Baal, que era uno de los dioses de los babilonios, y en general los babilonios utilizaban el término Baal para referirse a los dioses y semidioses. Ahí sí la cosa no tiene una línea clara de diferenciación. Estos serían deformaciones de los nombres de dioses y semidioses. Los únicos que sí aparecen como demonios literalmente son Astarot o Astaroth, lo ponen a veces con TH, y Belial. Esos 2, sí, no cabe duda, están definidos como demonios. Lo que nosotros entendemos por demonios, por espíritu maligno, cosa por el estilo. Pero, insisto siempre, la palabra daimon, todo lo que significa semidios. Y esos semidioses pueden ser buenos o pueden ser malos. Igual que el ser humano puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, en el asunto de los demonios ya la cosa se vuelve muy confusa, porque no hay una doctrina estricta. Cuando hablamos de los ángeles, podemos hablar pues de los ángeles, arcángeles, tronos, naciones, querubines, serafines. Ahí la cosa está bastante clara. Pero en el caso de los demonios, más allá de hablar de los príncipes de los demonios, no hay mayor explicación. Aunque bueno, la otra que se lleva título es Lilith como la madre de todos los demonios. El asunto es que muy probablemente los escritores o no se ponían de acuerdo o no querían dar indicios o formas por las cuales se pudiera invocar a esos demonios. Y en ese sentido, por eso yo tampoco voy a dar demasiadas explicaciones de estos nombres, a qué corresponden o
para qué se invocaba cada demonio. Que aquí en la realidad los únicos dos que podemos certificar que eran demonios son Astaroth y Belial. Entonces, el mundo de los demonios, o los mundos de los demonios, quedan definidos como los planos inferiores, los mundos inferiores. Pero incluso esa definición es bien discutible, bien confusa, porque se habla de que Satanás, generalmente se usa este término, a pesar de que, como he dicho, todo lo que significa que es el fiscal, fue precipitado al infierno y quedó encerrado en el infierno. Y sin embargo, si leemos el libro de Job, menciona que Satanás se da una vuelta por el mundo, en buen castellano, tiene la puerta del infierno abierta para entrar y salir, y acusa a Job ante Dios diciéndole: si tú me dejas probarlo, vas a ver que este no es tan santo como dice. Que es su función, como Ha-Shaitan, el que pone a prueba el fiscal. Entonces, los conceptos de los demonios y demás fueron muy distorsionados primordialmente en la Edad Media, incluso hasta en la moderna, con los cabalistas. Que los cabalistas en la realidad no eran judíos que se sujetaban a una de las cábalas. Hay tres cábalas: la histórica, la cábala religiosa y la cábala mística o mágica. Algunos la pronuncian como cábala, cábala y cábala, pero eso ya es discutible. Entonces, ahí es que se fabrican demonios para invocar y este demonio me va a dar dinero y el otro me va a dar poder. Eran los magos de la época. Más datos que esos no tenemos. Entonces, ahí ya tienen suficiente información, no intento dar mayor información que eso. Y con eso, todavía cuidando la garganta, en teoría iba a tener mi cita con el neumólogo el día de ayer, martes, pero parece que el nuevo director se peleó con medio mundo, despidió a todo el paquete de programadores y el sistema se cayó y en paz descansa. Y hasta el momento no logran levantarlo correctamente, están con un circo para ver las historias clínicas y demás, con lo cual me dijeron: lo sentimos mucho. Su cita se ha postergado hasta el jueves, mañana, suponiendo que el sistema esté activo. Y si no, tendré que ir el jueves para que me digan cuándo tengo que volver. Pero siguiendo las indicaciones del médico, mientras que no me dé el visto bueno, no voy a hacer un live más largo. Nos vamos a tener que limitar estos clips. Con un poco de suerte, mañana comienzo ya a grabar directamente y a transmitir directamente. Si no, seguiré grabando hasta lo que ordene el médico. Por lo demás, insisto, muchas gracias a todos los que me han enviado sus buenos deseos para que me mejore, y sobre todo muchísimas gracias a los que han hecho literalmente donaciones para apoyarnos, porque estas semanas se volvieron un poco problemáticas desde hace como un mes con mi operación. Y con eso les digo buenas noches. Mañana hablaremos de los genios, que no se mencionan en la Biblia, pero sí aparecen en el Corán. Hay todo un capítulo de los jinn. Nos vemos mañana.